Bueno, ya estamos de regreso en Onda Digital Noticias y como lo habíamos anunciado, nos encontramos ya con el doctor, abogado Luis Farfán Falcón, asesor tributario, con quien vamos a conversar un poco de lo que viene sucediendo. ¿Cómo está, Luis? Un gusto saludarlo. Bien, Marco Antonio, saludándote y bueno, agradeciéndote por la oportunidad de a usted por haber venido, porque sabemos que le estamos quitando un poco de tiempo, muy ocupado en estos momentos donde muchas empresas, muchas personas necesitan la asesoría tributaria. Efectivamente, ¿no? Lo que estamos viendo a raíz de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años es que vemos que existe mucho espíritu emprendedor, mucho pequeño negociante, pequeño comerciante que necesita una orientación de vida para evitar que en un futuro, por ejemplo, el negocio pueda perderse por un error o errores que puedan incurrirse frente a la sociedad. O por un engaño de algunas personas, por ¿no? Supuesto. Pasa, y hoy se está dando muchísimo ese tema. Bastante fraude. Exacto. Fraude. Luis, una nota puntual nada más y para seguir conversando este tema. Acaban de detener al alcalde de La Victoria en la madrugada. Estaba haciendo cobros indebidos, sisa, esto que se le cobra a los ambulantes, el parqueo, que dicen que son cobros indebidos, pero todas las municipalidades los cobran. Entonces yo me preguntaba yo una madrugada cuando veía la intervención, si son cobros indebidos, si el Estado sabe que se están haciendo cobros indebidos, si la policía sabe que se están haciendo cobros indebidos, ¿por qué no se paraliza? ¿Por qué no se les dice, oye, un momentito, estos son cobros indebidos y no los tienes que hacer? Ya, lo que pasa es que el Estado, ¿no? Si partimos del Estado, el Estado tiene la potestad de crear tributos y los municipios pueden crear tasas y contribuciones. Eso está en la Constitución. El problema ahí radica en la gestión pública. Es decir, el cobro es legal, mejor dicho, el cobro es legítimo, pero puede ser no legal. ¿Por qué? Porque puede ser que no responda a ciertos parámetros. De repente no es una zona para cobrar, pero le dan los visos de legalidad. Entonces, ¿qué sucede? Que le dan, a raíz de esta mala gestión pública, no se le da no existe lo que se llama el control ciudadano, que es la mayor garantía. Por esto yo cualquier avenida la puedo convertir en parqueo, ya es una ilegalidad. Por supuesto, porque todo hay zonificaciones. Hay zonas comerciales que puedo ponerle un parqueo, pero cumpliendo los cánones de ley. Por ejemplo, una ordenanza municipal tiene que estar ratificada por una provincial si quiero crear un arbitrio. Porque si no se declara inconstitucional, como ha sucedido en Surco, como sucedió en Miraflores unos años atrás. Entonces tienen que cumplirse las formalidades de ley para que el Estado pueda exigirlo de manera lícita y de manera legítima sobre todo, ¿no? Eso es muy fundamental. Qué bueno saber esto y qué bueno que lo tengan que saber también los amigos en los distritos para que a veces no se dejen engañar porque está pasando muchísimo este tema. Bastante. Y lo otro que vemos, por ejemplo, es que se ponen personas con un chaleco municipal poniéndose a efectuar cobros que son cobros totalmente indebidos, solamente por tener el chaleco y el logotipo municipal. Y hemos visto que es gente que no trabaja para la municipalidad, simplemente un vecino que un día se levantó y dijo, bueno, me va a poner a cobrar parqueo y listo, y se puso un chaleco y se puso a cerrar toda una cuadra. Correcto, y con el logotipo de la municipalidad y con la anuencia muchas veces de los malos funcionarios municipales, eso también hay que decirlo. Esto ya es un delito, terrible. Luis, hay muchas empresas, hay muchos jóvenes hoy día que salen de universidades, hay gente emprendedora que quiere poner un negocio, un pequeño capital entre 4 o 5 compañeros, pero también está el temor de, oye, pero si nos volvemos legales, quien primero nos va a ahorcar o nos va a chupar la sangre peor que vampiro va a ser la SUNAT, ¿no? Que es el cuco de todos los pequeños y medianos empresarios. Pero yo digo a veces, ¿por qué no se meten con los grandes, no? A ellos les lustran los zapatos, pero al pequeño y mediano empresario le chupan la sangre hasta dejarlo pero secos. ¿Por qué pasa esto? Esa es una gran dicotomía que existe. ¿Por qué? Porque el pequeño empresario, el emprendedor, el comerciante, en su chip mental está el hecho de generar empresa y obtener ganancias. Pero el gran problema ahí es que, a diferencia de una compañía grande que está permanentemente asesorada, un pequeño empresario no, tiene el ímpetu, tiene toda la voluntad de querer hacerlo. Y lo que debe quedar claro es que todos debemos contribuir y tributar, pero en función a nuestra capacidad contributiva, que es algo muy simple. Yo debo pagar en función a lo que yo gano, en función a mi patrimonio. Para eso, el Estado lo que debería hacer es establecer regímenes diferenciados, que existen, pero funcionan mal en la práctica, porque el cumplimiento tributario es engorroso.
Y como es dificultoso y es engorroso, entonces eso ocasiona que el que va a iniciar, por ejemplo, un pequeño negocio, alguien que va a traer algo de ropa y vender, lo que va a decir, el primero que me va a cobrar va a ser el Estado. Exacto. El primer socio que cobra es una compañía, es el Estado. Mejor no me vuelvo legal. Entonces me quedo ilegal. Así, me quedo ilegal, pero eso tiene unas consecuencias nefastas a mediano y largo plazo. Te pongo un ejemplo simple, ¿no? Ahora están muy de moda los negocios digitales, sí. ¿no? Trae ropas, carteras, sí. perfumes en las maletas, como si lo pasan como homenaje personal. Pero esa publicidad que de repente se hace por internet, en algún momento ese dinero de la producción económica se va a entrar a bancos. En algún momento esa persona se va a comprar una casa, se va a comprar un carro, va a viajar, y todo eso ya la administración tributaria lo observa. Entonces le va a decir, si no estás declarando, si no te has inscrito, si no has cumplido las obligaciones simples o las obligaciones que te correspondan de acuerdo a ley, ¿de dónde sacaste la plata? Y ahí viene el problema, y ahí es donde puede perder el negocio el emprendedor. Entonces todo ese esfuerzo... Puede perder todo. Todo, porque la administración va a decirle, si nunca has declarado, si nunca te has inscrito, nunca has presentado registros, nunca has presentado declaraciones, y de pronto te veo que has comprado un carro, o tienes viajes al exterior, o haces compras con tarjetas de crédito, la pregunta es, ¿de dónde sacó ese dinero para poder obtener esos signos de riqueza o esos signos de patrimonio, ¿no? Exacto. Es como en Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos te compras una casa, perfecto. Te compras un carro, ya el fisco empieza inmediatamente a investigarte de dónde estás haciendo tantas compras. Así es. ¿No? Y tienes que sustentárselo. Así es. Pero acá todavía eso es un poco obsoleto. Exacto. Por eso es que a raíz de las modificaciones que están habiendo en estos últimos años, es que el fisco lo que está haciendo es utilizando la tecnología de la información. Ajá. Entonces cruza información, por ejemplo, desde el año 2004 con los bancos, movimiento de ITF. Cruza información, por ejemplo, con los registros públicos. Cruza información con migraciones para ver el tema de viajes. Cruza información, por ejemplo, con los condominios de playa, para saber quiénes viven en esos condominios de playa. Entonces, cada vez las acciones de control y de fiscalización tributaria se están volviendo más intensivos porque la SUNAT está teniendo más herramientas tecnológicas para poder llegar a ello. Entonces, ya la posibilidad, por ejemplo, antiguamente teníamos esos recibos por honorarios que parecían rifas, ¿no? Talonarios, claro. Ahora ya son electrónicos. Es mucho mejor. Así es mucho mejor para el contribuyente y es mucho mejor para el Estado. ¿Por qué para el contribuyente? Porque te ahorra el tema del desorden, te ahorra costos. Pero ¿qué pasa si yo te contrato a ti ahorita o me contratas y te doy un recibo por honerario? La señorita me contrata y no le doy un recibo y esa plata me la guardo, pero declaro lo tuyo pero no lo de ella y empiezo a trabajar, uno sí, uno no. Ya, perfecto. En el primero, la administración tributaria tiene el control en tiempo real, ya no hay posibilidad de que se burle. En el segundo escenario en el cual yo no le entrego el recibo, esa plata que entra en negro, como se llama coloquialmente, en algún momento la voy a utilizar para algo. Ya es ilícita. Ya, claro, porque ya no lo estoy declarando. O sea, es un servicio que he prestado por el cual yo debo tributar o debo declararlo en función a mi porcentaje que me corresponda. Pero esa plata no la voy a guardar bajo el colchón, la voy a consumir, voy a hacer alguna compra y esa compra va a dejar una huella siempre. Entonces, el rastreo tributario, ¿no?, que es fundamental ahora, como un arma potente que tiene la SUNAT, es bastante fuerte y es ya menos la posibilidad de que existan este tipo de escapes. Y es lo que está pasando con estos jueces y fiscales que han agarrado que tienen casa en el extranjero, que tienen carros, que tienen tremendas mansiones. Entonces, ¿de dónde? Con tu sueldito ya empezaron a investigar. Sí, y lo más curioso es que a ellos todavía no se les inicia una fiscalización hasta donde se sabe. Y justo yo también me venía pensando en algo. ¿Se acuerda del anterior contralor que traía carros de Estados Unidos? Claro. No sabemos en qué ha quedado esa investigación, si es que la administración tributaria que era para su colección, dice, o sea, para su colección 80 carros, ¿no? Impresionante, ¿no? O sea, al pequeño, ¿no?, como se dice, sí se le persigue, se le ahorca a la pequeña bodega, a la pequeña farmacia, a la pequeña peluquería, sí. ¿no? Pero a estos casos que son emblemáticos y que realmente el fisco puede recaudar, debería mantener informada a la población, más allá de que exista la reserva tributaria que ya se va a eliminar en algún momento, porque ya sí lo está pidiendo la OCDE para que nuestro país forma. ¿Por qué estamos acostumbrados a actuar ya cuando la enfermedad está dada, cuando ya está grave el enfermo, no antes? Pasa el caso. Y no es que yo ponga en tela de juicio esto, sino que mucha gente le causa suspicacia. Estos jóvenes, hombres y mujeres que trabajan
en los canales, en estos programas de concursos. Hoy día, fin de semana los ves en Aruba, el otro fin de semana los ves vacacionando en Estados Unidos, el otro fin de semana los ves tomando sol en España, el otro fin de semana los ves inaugurando una tienda, el otro fin de semana los ves comprándose un carro. Entonces, tantísimo dinero gana una persona, dices tú. ¿Y de dónde, no? Claro. O sea, está bien, trabajo, gano, me voy pues un fin de semana de repente a Río de Janeiro, pero ya no me voy hasta dentro de 6, 7, 8 meses, ¿no? Pero todas las semanas... Claro, no es razonable. Ahora, en esos casos, ¿qué sucede? Existe una mala asesoría, o simplemente es el afán doloso también de evadir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Tenemos muchos extranjeros que trabajan y no tributan, sin embargo al peruano, ¿no? O al pequeño emprendedor, o al trabajador peruano, un profesional independiente, por ejemplo, la administración tributaria está ahí. Pero eso es ¿por qué? Porque falta un problema de control tributario, de focalizar, sobre todo si es público, de conocimiento, a qué sectores yo debo ir. O sea, yo no puedo ir como administración tributaria de frente a una bodega, sino si veo yo, tengo indicios de que existe este tipo de personajes que lo que están haciendo es mostrando manifestaciones de riqueza, entonces en proceder a programar una fiscalización operativa en esos casos, ¿no? Lo ha hecho, pero no lo ha hecho con la intensidad que ha debido ser. Por eso es que siempre estos casos mediáticos curiosos no salen muchas veces a la luz cuando ya salta pues una situación muy excepcional, ¿no? Exacto. Pero casos como esos hay un montón. Ahora, ¿no? Luis, pasa el tema de que quiero traer cosas del extranjero, pero tengo deudas con el Estado. ¿Las puedo traer fácilmente? Uno puede traer vendaje personal, para uso personal. Si uno trae... Pero para mi empresa, pero teniendo una deuda con el Estado, ¿ah? Ya. Si hay una medida coactiva, es decir, si hay un procedimiento coactivo, que en pocas palabras, en simples, que el Estado, la SUNAT, me ha congelado las cuentas, esos productos pueden ser materia de retención o embargo por parte del Estado para asegurarse la deuda tributaria que le pueda deber al Estado. ¿Por qué te lo digo? Por ejemplo, todos sabemos y he sabido que, por ejemplo, el Seguro Social, Telefónica tiene una deuda con el Estado, pero sin embargo siguen llegando teléfonos, siguen llegando artefactos para estas empresas. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y justo va a colación con la anterior que usted me manifiesta, Marco. Mire, esa es la gran diferencia entre el pequeño comerciante, el emprendedor, el pequeño empresario con la gran empresa. De acuerdo a la teoría, a la ley, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero ¿qué pasa en campo? ¿Y qué pasa en campo? Que el pequeño empresario, el pequeño emprendedor, muchas veces desconoce sus derechos y una gran compañía está permanentemente asesorada. Ahora, ese asesoramiento, lo que nosotros apuntamos es que llegue a justamente a aquel nicho de clientes o contribuyentes que no pueden afrontar de repente una asesoría costosa. Una asesoría no tiene por qué ser costosa, tiene que ser una asesoría que justamente responda a la necesidad del mercado o al nicho al cual uno va enfocado. Entonces, ese derecho de defensa teóricamente lo tenemos todo, sino que las grandes corporaciones lo ejercen y un pequeño empresario, una bodega, una farmacia, un centro de uñas, por ejemplo, que ahora están bastante difundidos, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué le queda? Cerrar el negocio. Por el temor a que es muy caro. Porque es caro, exactamente. ¿Cuánto me va a apoyar a mí como pequeño o mediano empresario el que yo llame y diga Farfán y Falcón o Farfán Falcón, necesito yo una asesoría tributaria? ¿Me vas a sacar los ojos? No, señor, no te voy a sacar los ojos porque nosotros estamos para trabajar conjunto con los medianos y pequeños empresarios. Pero ¿cuánto me va a beneficiar a mí como pequeño el tema de que Farfán, Falcón y asesores tributarios me asesoren? Mire, una de las cosas que hemos podido nosotros observar a raíz del ejercicio profesional en empresas es que al pequeño no se le atiende como debe ser, no se le da un trato personalizado, no se le acompaña, no se le da el debido, ¿no?, respaldo profesional al respecto. Entonces, nosotros lo que aseguramos siempre es honestidad y compromiso, y el trato siempre personalizado. Es decir, que el pequeño empresario, el emprendedor, el profesional independiente, cualquiera que esté en este negocio, que desee iniciar algo, no tenga la tara, por decirlo uno, el miedo de decir, ¿sabes qué? Esto me va a costar caro. No. O sea, todo se ajusta de acuerdo
al marco del negocio que uno quiere hacer. Si hay un joven que desea emprender, incluso nosotros damos asesorías gratuitas también cuando el caso lo amerita. Justamente cuando vemos que es alguien que está en la nebulosa y desea una pequeña orientación. Lo hacemos por WhatsApp inclusive. Lo hacemos por WhatsApp, lo hacemos por Facebook, tenemos nuestra fanpage, entonces nos escriben y las cosas, preguntas muy básicas. O sea, que nadie se queda sin su asesoría. No, y podemos contestar bien en la noche. Y que es esencial, ¿ah? Sí, esencial porque lo que quiere justamente alguien y a mí me ha pasado ahora que estoy en este emprendimiento, es respuestas rápidas. Sí. Y cosas que uno no sabe, como por ejemplo el tema digital de la community managers que están de moda. Sí. Entonces, eso para mí es chino, por ejemplo. Recurro a personas que me pueden orientar y me han dado ese mismo servicio, ese mismo trato, y de la misma forma se hace una retroalimentación y se vuelca también a favor, ¿no? Si no tengo un asesor tributario estoy perdido. Totalmente. O sea, que el Estado puede hacer conmigo lo que le dé la gana. Así es. De repente hoy día no, pero mañana pasado sí. En este momento de repente no, porque hoy día un año, 2 años, al tercer año tenga plena seguridad que la SUNAT va a tocar la puerta. Al tercer no, y este ya hizo plata. Así es. Vamos a castigarlo. Así es. Porque esa es o sea, nadie te dice, tú no encuentras una persona que diga, la SUNAT vino y me asesoró, me puso un asesor para que yo haga esto, para que mejor. No, la SUNAT vino y me multó, me cerró. Y eso es lo malo, porque la primera obligación que tiene la SUNAT frente a los administrados es tratarnos con respeto y consideración. ¿Y eso qué implica? Orientarnos. Antes de sancionarnos, la administración tributaria lo que debe hacer es una campaña de concientización, cultura tributaria. Por ejemplo, a mí en el colegio no me enseñaban para qué era importante un tributo, ni tampoco me enseñaron cuáles eran mis derechos como contribuyente o como administrado. Eso ya uno lo va viendo, pero con los años. Pero alguien que no está metido en el tema y que quiere hacer un negocio, tampoco desconoce sus derechos. ¿Por qué? Porque el Estado se ha privado o no ha hecho justamente lo que se llama conciencia y cultura tributaria. ¿Por qué? Por algo que yo le denomino que es un círculo vicioso. ¿Estamos obligados a pagar tributos? Sí, pero el Estado también tiene una obligación para con nosotros. En el colegio debería haber un curso sobre tributación, sobre responsabilidad social hacia el Estado. Efectivamente, ya hace unos años ya se ha implementado en la malla curricular de los pequeños la importancia justamente de qué es un tributo, para qué sirve, pero no debemos quedarnos en que simplemente hay que pagar, sino, oye, está bien, pago yo al Estado, pero Estado, tú también devuélveme seguridad ciudadana, devuélveme educación, devuélveme infraestructura, no corrupción, no quiero ver la plata que se vaya en maletas. Exacto. ¿No? O sea, devuélveme servicios públicos eficientes y no que de repente pues una madre de familia termine enferma en un hospital del Estado, ¿no? sigan medicinas, por ejemplo, ¿no? O que vayas al seguro y que solamente te den paracetamol, pues, ¿no? O sea, Estado, te pago tributos, pero yo quiero ver el retorno de mis tributos. ¿Por qué no vemos eso, Luis? ¿Por qué no lo vemos? No lo vemos porque no existe el control ciudadano. Eso es uno. Lo otro, no existe cultura y educación. Ya, pero sal tú pues ahorita a pedirle al Estado que quiere saber lo que se está haciendo con tu plata. Terrorista, Luis es terrorista. Mándale a la policía y que lo agarren a palo, le dicen bomba lacrimógena y agua. Es que ese es el gran temor. Por eso existen las asociaciones públicas organizadas, las asociaciones civiles organizadas. Entonces, si de repente cualquiera de nosotros puede pedirle rendición de cuentas al Estado, eso está por ley. Ahora, que se cumpla es otra cosa. Pero si, por ejemplo, se agrupa un cúmulo de personas y hacen una solicitud conjunta, porque el derecho de petición es un derecho inalienable, un derecho muy fundamental, entonces se pueden hacer las gestiones correspondientes, incluso se puede llegar hasta el despacho presidencial y dejar constancia de ello, ¿no? Bajo responsabilidad, porque hoy por hoy el funcionario público, con las modificaciones que han habido, está obligado bajo responsabilidad a darnos la información que nosotros solicitemos, salvo pues que sea secreto de Estado, armas, ¿no? Pero de qué están haciendo con la plata, tiene que haber. Típico ejemplo, el caso municipal, las audiencias vecinales, las audiencias de rendición de cuentas, presupuesto participativo. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo el Estado con la plata que yo hago? Pero muchas veces uno dice, uy, no voy porque el tiempo, o no, ¿qué valarán? No entiendo, no, lenguaje técnico, esa desidia también de la población es un poco que hace que, como se dice, los que están dirigiendo la plata hagan... Pero es que pasa, y yo me imagino que tú también debes sentir lo mismo, que el tema de
vamos a rendir cuentas, sí, pero me dirán eso y ¿qué habrá por abajo? Mejor que ellos vean, ¿no? Luis, el tiempo en la televisión es tirano. ¿Dónde encontramos Farcón y Farfán? Bien, mira, Farfán Falcón, Falcón. Fiscalizaciones y asesoría tributaria, se encuentra en Lince. Hemos decidido ubicarnos en Lince porque es una zona céntrica. Exacto. Están prácticamente todas las vías de acceso. Nuestras instalaciones están totalmente equipadas para poder justamente prestar un servicio eficiente. Podemos trabajar incluso de madrugada, si es una situación de emergencia. Y Lince es una zona pues que se presta para tener mayor acceso, ahora que el caos del tráfico pues es bastante complicadísimo para todos, ¿no? Ya dentro de pronto vamos a dormir en nuestros trabajos. Nosotros estamos a la altura de la cuadra 20 de la avenida Arenales o Arequipa, a 2 cuadras del centro comercial Rizo, en la avenida Julio César Tello, 293, oficina 303. Qué bueno. Ahí están en pantalla apareciendo todos los datos de nuestros amigos Farfán, Falcón, asesoría tributaria, fiscalizaciones y asesoría tributaria. Ya saben ustedes, los pequeños, medianos empresarios y las empresas grandes que quieran tener una asesoría tributaria, que sientan que a veces la persona que tienes dentro de tu empresa no te da la talla, ya no le tienes mucha confianza. Ahí están, Farfán. Los amigos de Farfán, Falcón, asesoría tributaria, para que ustedes puedan hacerles todas las consultas necesarias. Muchísimas gracias, un saludo para todos los amigos que conforman el staff. Muchísimas gracias. Amigos, ha sido el doctor Luis Farfán Falcón, abogado y asesor tributario de Farfán Falcón, fiscalizaciones y asesoría tributaria. No se muevan.